Buenas noches. El día de hoy tenemos como meta terminar el capítulo 6, que ya nos tomó 3 semanas. La semana pasada vimos la ley respecto al holocausto y analizamos cómo esta apuntaba a Cristo. Y dijimos que era el principio de una serie de leyes para los sacerdotes, donde Dios explica o detalla más información sobre las ofrendas que ya se habían descrito en los capítulos 1, 2, 3, 4, pero ahora desde la perspectiva de los sacerdotes. Y estas leyes abarcan todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Entonces lo vamos a llevar por partes. Hoy vamos a ver la primera parte y nos acabamos el capítulo 6. En el capítulo 6 hay leyes respecto a la ofrenda de cereal, a la ofrenda de los sacerdotes, y a la ofrenda por la culpa, por la expiación. Y se revela información sobre lo que los sacerdotes debían hacer y cómo debían hacerlo. De que vamos al primer caso, que es la ofrenda de cereal, pero quisiera que recordáramos primero qué es lo que Dios había dicho con respecto a la ofrenda de cereal. Vamos a Levítico capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, allí tomará un puñado de flor de harina con aceite junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Cuando estudiamos el capítulo 2 vimos que la palabra hebrea era minká, que es la ofrenda que hace un inferior a un superior. Y vimos que esta es la palabra que se usa para la ofrenda que presentaron Caín y Abel, narrada en Génesis 4, ¿verdad? Entonces, esta ofrenda, lo que se nos especificaba es de flor de harina, que es de la harina más fina que se podía tener. Y nos dice el versículo 3, el versículo 2, el sacerdote tomaba un puñado y lo ofrecía, y el resto era para el sacerdote. Y hasta ahí, ¿verdad? No nos decía nada más el detalle que sucede. Ahora, vamos a leer en el Levítico 6, versículo 14 al 16, la parte esa que no se nos detalló, ¿verdad? ¿Qué deben hacer los sacerdotes? Después de que el sacerdote echa una parte en el altar para que se consuma, junto con el incienso, ¿se acuerdan que no se revolvía todo con el incienso? Porque la idea es que se lo comieran, ¿verdad? La ofrenda que llevaban. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenía que hacer el sacerdote. Levítico 6, versículo 14 al 16. Dice, esa es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Si te fijas, hasta el versículo 16, cuando dice Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, hasta ahí se nos había revelado. Y luego se nos agrega, ¿verdad? Pero sin levadura, en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Entonces, cuando se especifica que Aarón y sus hijos, ahí se refiere en el original a varones, y esto se tomaba así al pie de la letra, dice el comentario Benson, solo los varones podían comer de esta ofrenda, porque eran cosas muy santas, mientras que las hijas de Aarón podían comer de otras cosas que no eran consideradas tan santas o tan sagradas. Entonces vamos a ver que no nada más es el único caso, hay otros casos donde Dios reservaba esto solamente a los varones. Solo los varones podían comerla y las mujeres no, pero había más ofrendas que las mujeres sí podían comer. Cuando dice, entonces, que comerán el resto de la ofrenda, digo, no sé tú, pero yo me imaginaba cuando vimos que el sacerdote tomaba un puñado y lo demás se lo tenía que comer él, y se acuerdan cómo vimos que lo preparaban, que eran así como pequeñas hojuelas. Yo me imaginaba que así iban botaneándola, ¿no? Mientras seguían trabajando. Pero no. Aquí lo que dice es, pero sin levadura y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión, dice el comentario Hélicos, es decir,
el resto de la ofrenda se convertirá en torta sin levadura para que pueda ser comida. Y aquí se asume que no venía preparada, sino amasada. Ahorita vamos a ver más casos, pero el punto es, dado que vimos algunos ejemplos de cómo se supone que se preparaba, ¿verdad? Y ya estaba lista para comerse, no era que se la fueran ahí comiendo mientras están trabajando, sino que tenían que comérsela después, en un lugar específico. Dice el comentario Benson también, en alguna habitación especial designada a tal efecto. La razón por la cual esto debía ser comido solo por personas santas, es decir, los sacerdotes, varones, en un lugar santo, es porque se especifica literalmente que era una ofrenda sumamente sagrada. Y luego dice el comentario Ellicots, todo sacerdote que comía las cosas más sagradas fuera del muro de los atrios, o las cosas que no eran tan sagradas fuera de los muros de Jerusalén, recibía como castigo 40 azotes menos uno. Entonces, no debías de comerlo fuera del atrio. Si alguien lo hacía, 40 azotes menos uno era la práctica, o sea, 39. No me acuerdo ya bien por qué no dicen 39, ¿verdad? Pero 40 menos uno ya se me olvidó. Bueno, si se comían cosas no tan sagradas fuera de Jerusalén, también recibían los azotes, así que no te convenía, ¿verdad? Tenías que comértelo ahí. Y obviamente se ponían de acuerdo para poder comerlo. No era mientras estaban oficiando. No se especifica en qué momento del tiempo o cómo le hacían, puesto que los varones pueden comer, me imagino que se juntaba todo y luego se sentaban a comer juntos. No encontré más información al respecto. Pero lo dice Levítico 6, 17 al 18. No se cocerá con levadura porque esa es la porción que les doy de mis sacrificios presentados por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. Bueno, esta es la explicación de cómo se tomaba literalmente que solo los varones, y luego dice específicamente, los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Bueno, recuerden que esto de perpetuo significa que lo van a hacer siempre, ¿verdad? Que esté vigente el pacto, porque el pacto era condicional. Me acuerdo que hicieron una pregunta el domingo, ¿verdad? De cómo es que aseguraban, o algunos cristianos están haciendo cosas de la ley de Moisés porque se aseguran, o ellos entendieron que son cosas perpetuas. Y luego lees este pasaje que dice que debe ser perpetuo y te imaginas que va a haber todavía gente haciéndolo, cuando no hay ningún judío que haga esto porque no hay templo, ¿verdad? Entonces esto que se especifica como perpetuo está dentro de lo que es el pacto, y puesto que el pacto es un pacto condicionado, claramente puede ser deshecho. Y si es deshecho el pacto, ya no va a ser perpetuo lo de continuar. Así que esta perpetuidad no es en sí misma un mandato, sino que está dentro de las cláusulas del pacto, ¿verdad? Si se quebranta el pacto, se elimina esta cláusula. Cuando dice particularmente cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada, es decir, como si fuese una especie de santidad que se contagia, o sea, si tú llegabas a tocarlo, parece que quedabas santo o eras declarado sagrado como los sacerdotes eran. Pero está raro, ¿cuánto tiempo te duraría esa consagración porque tocaste algo de eso? Además, ¿quién se atrevería a tocarlo cuando es algo que solo manipulaban los sacerdotes? Entonces dice el comentario de Licos que en los tiempos del segundo templo había dos interpretaciones. ¿Cómo se interpretaba esto? Primera interpretación, dice, el significado es que cualquiera que toque los sacrificios, que son sumamente sagrados, debe ser solo un descendiente de Aarón y varón. Y además debe ser santificado él mismo sometiéndose a las abluciones necesarias. O sea, lo interpretaban no que te contagiaras de la santidad si lo tocas, ¿verdad? Sino que es una cláusula que el que lo toque debe ser santo, no que te conviertes en santo al tocarlo, sino que solo los sacerdotes varones, después del ritual de limpieza o de purificación, podían tocarlo, comunicando que era algo muy sagrado, nadie podía tocarlo. Esa era una interpretación. La otra, dice, de la misma fecha o anterior, era que todo aquel que lo tocara, o cualquier cosa que los toque sería santo. Cualquier persona, sea sacerdote o no, o utensilio ordinario, se vuelve sagrado al tocar
una de estas ofrendas. Pero no encontré qué implicaba eso, es decir, ya lo toqué, soy sagrado, y luego, ¿qué implica? ¿Entro junto con los sacerdotes? No puedo, porque no soy hijo de Aarón. Si no soy descendiente de Leví, no puedo oficiar. Entonces, ¿qué significaba que yo era santo o consagrado al tocarlo? No se sabe, no se especifica tampoco. Son las dos interpretaciones. ¿Cuál crees tú que se refiere? Que es una forma de limitar, decir, cualquier cosa que lo toque quedará consagrado. Está hablando no tanto a quedar, sino que es consagrado. Solamente los sacerdotes varones, después de los rituales de pureza, podía tener acceso a esa ofrenda. Por consecuencia, comerla. Nadie más podría comerla. Y la otra postura es que quedaba santo, aunque no se especifica de qué forma ni qué implicaba. Es que yo me inclino más por la primera postura, ¿verdad? No sé cómo lo veas tú. Y bueno, eso es lo que se amplió con respecto a la ofrenda de cereal, la parte de los sacerdotes. Luego pasamos al siguiente caso, la ofrenda de los sacerdotes en Levítico 6, versículos 19 al 20. Dice, el Señor le dijo a Moisés, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos. 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra por la tarde. Nuevamente nos encontramos la frase, el Señor le dijo a Moisés, que indica por tercera vez en el capítulo que esto se lo reveló en otro momento del tiempo, ¿verdad? No fue continuo lo que hemos estado viendo, aunque está en el mismo capítulo, esto que reveló fue en otro momento, en otro tiempo. Cuando dice, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos, nos aclara que aunque se dieron todas las instrucciones de qué se tenía que hacer para ser ungidos, aún no eran ungidos. De hecho, lo vamos a ver hasta el capítulo 8. Y entonces, el día en que fueran ungidos, tendrían que presentar esta ofrenda. Dice el comentario de Helicos, es decir, cuando es ungido o cuando se completa la ceremonia de unción y entra en deberes en su oficio, que era el 8º día. Tenía que quedarse toda una semana ahí, ¿verdad? Y luego el día siguiente podía empezar a trabajar o a ejercer su oficio como sacerdote. Entonces no se especifica si era el primer día en el que iniciaba el ritual o si al terminar todo el ritual entonces presentaba la ofrenda. Pero tenía que ser en ese momento. Y cuando dice el NBI, 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal, ¿qué entiendes como una ofrenda regular de cereal? ¿Que no es tan buena la ofrenda? A mí me daba esa sensación de decir, 2 kilos de flor de harina. Flor de harina es la mejor harina que hay, ¿verdad? Es harina finísima, según otra traducción. Ahora, como una ofrenda regular de cereal, regular no puede ser un calificativo, ¿verdad? Porque ya se nos dice que es la mejor harina. Entonces tiene que ver con frecuencia. Si regular no se refiere a qué tan buena es, porque se especifica que es flor de harina, entonces regular tiene que ver con frecuencia. Ahora, fíjate lo que dice la Reina Valera 60. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua. Y al decir perpetuo, ya claramente no está hablando de la harina, ¿verdad? Sino de la frecuencia. Perpetuamente, siempre. Lo que la NBI nos traduce como 2 kilos de flor de harina, la Reina Valera 60 traduce así literal la 10ª parte de un efa. O sea, ahí hay una aproximación. La 10ª parte de un efa serían como 2 kilos nuestros, actuales. Ahora, ¿qué es entonces regular o perpetua en el original? La palabra es tamid y se traduce como continuidad. Concordancia exhaustiva NAS dice en todo tiempo, siempre, constantemente, continuamente, perpetuamente, regularmente. Entonces dices, oye, tenían que presentarle el día en que eran ungidos, pero no nada más ese día, sino perpetuamente. Dice el comentario de Helicos, de acuerdo a la práctica durante el segundo templo, el sacerdote ordinario solo la ofrecía una vez el día de su consagración, mientras que el sumo sacerdote estaba obligado a hacerlo todos los días después del holocausto regular, con su ofrenda de carne y antes de la libación. Entonces fíjate cómo lo interpretaron ellos. Se tenía que presentar el día en que eran ungidos y luego dice que perpetuamente. Y ellos dijeron, el sacerdote ordinario, o sea que no desciende directo de Aarón,
lo ofrece una sola vez y ya. Pero el sumo sacerdote, siempre. Y resulta que el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a esta práctica. Vamos a Hebreos 7, versículo 26 al 27. Dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? Versículo 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces está hablando, ya se había especificado que se tenía que ofrecer un holocausto al atardecer y otro al amanecer, ¿verdad? Y se tenía que dejar, de hecho lo vimos la semana pasada, se tenía que dejar que se consumiera hasta que llegara el tiempo del otro sacrificio. Constantemente iba a estar ardiendo, por así decirlo, la víctima consumiéndose en el altar. Y vimos cómo eso nos hablaba de Cristo. Ahora, lo que entendemos en la práctica es que era el sumo sacerdote quien estaba presentando estas ofrendas. Y es donde dice el apóstol, bueno, algunos piensan que es el apóstol Pablo, no se sabe con certeza quién es. El autor de la carta a los Hebreos es la manera más correcta de decirlo. El autor de la carta a los Hebreos dice, a diferencia de los sumos sacerdotes de Jesús, él no tiene que estar ofreciendo sacrificios día tras día. Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ahora, esto es lo que divide en gran medida católicos y protestantes. Porque nuestros amigos católicos romanos, cada que están celebrando la misa y toman la hostia y la quiebran, ellos afirman, según su doctrina, que están sacrificando de nuevo a Cristo. La doctrina de la transubstanciación. El Cristo literalmente viene a ocupar la hostia. Y literalmente es la carne de Cristo. Y cuando, si te acuerdas, ¿no? El sacerdote levantaba la hostia y luego la quebraba y luego la comía. Al quebrarla, están diciendo ellos literalmente que se ofrece Cristo de nuevo. Nuevamente el cuerpo de Cristo es entregado. Y me parece que es una clara contradicción a la Escritura. Se ofreció una sola vez y para siempre. Entonces, definitivamente, cuando vemos la práctica que se hacía de sacrificios continuos en la ley de Moisés, en esencia, la Iglesia Católica Romana está haciendo lo mismo, porque cada que celebran la misa están ofreciendo, según ellos, a Cristo nuevamente, lo que me parece totalmente incorrecto. Bueno, entonces, vemos que el autor de los Hebreos compara lo que Jesús hizo con lo que hacían los sacerdotes normalmente todos los días, que es lo que Dios les está diciendo. Esta ofrenda que tenían que presentar tenía que estar, digamos, a la par con los holocaustos. Siempre que se ofrecía holocausto se tenía que ofrecer también esta ofrenda. Y luego nos dice que una mitad de la ofrenda será presentada por la mañana y la otra mitad por la tarde. Y ahí vemos que es al mismo tiempo que los holocaustos, ¿verdad? Ahora, Levítico 6, 21 al 23 nos da más detalle todavía. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que le suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todas deberán quemarse por completo. Entonces, cuando dice se preparará con aceite en una sartén, ya está haciendo referencia a lo que vimos en el capítulo 2 de las ofrendas de cereal, que había tres casos tres formas en las que era permitido presentar la ofrenda: cocida al horno, cocida en sartén y cocida en una olla. Entonces, en el caso de los sacerdotes tenía que ser cocida en sartén. Y se nos especifica en Levítico 2, vamos a Levítico 2, 5 al 6. Dice, si presentas una ofrenda de cereal cocida en el sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Y aquí es donde entro en conflicto con lo que decía el comentario Hélicos, que decía que venía la masa y luego se tenía que convertir en pan sin levadura. Pero lo que vimos nosotros en el capítulo 2 es que ya venía cocida en olla, en sartén o en horno.
Así que me parece que hay un error, ¿verdad? El sacerdote no podía ponerse a preparar otra cosa con lo que ya traía. Ya venía preparada. Y para comerla dice que también tenía que calentarla al sartén. O sea, si ya la presentaba la persona y ya venía cocida, no entiendo por qué dice que el sacerdote también tiene que presentarla cocida en un sartén. Y ahí es donde creo el comentario de Licos dice, entonces el sacerdote la preparó. Pero más bien a mí me suena que es una restricción. La que él va a comer es la que fue preparada con aceite. Ahora, no la que va a comer, la que él va a presentar. Pero si proviene de lo que ya tenía, lo comía o esto era hecho completamente aparte. Y ahí es donde vemos, ahorita pongo, vamos al comentario de Licos para decir cómo él dice, no es lo que le llevaban, sino que él tenía que prepararla constantemente. Todos los días tenía que hacer la preparación. Cuando dice el versículo 22, la preparará el hijo de Aarón que lo suceda como sacerdote ungido, es decir, el sumo sacerdote lo tiene que hacer. Y dice el comentario de Licos, de acuerdo a la práctica durante el segundo templo, el sumo sacerdote traía la harina todas las mañanas. Después de santificarla, la dividía en mitades con la medida según el santuario. También llevaba 3 partes de aceite que mezclaba con la harina y amasaba 6 tortas de cada mitad. De toda la harina y que convertía en una masa, la partía a la mitad y de cada mitad hacía 6 tortas. Luego dice, después de hornear un poco las tortas, las freía sobre el sartén con un poco de aceite, cuidando que no se horneen demasiado, sino que queden entre cocidas y crudas, de acuerdo con la especificación de las autoridades de aquellos días. Entonces el sumo sacerdote preparaba un total de 12 tortas, que eran el mismo número que los panes de la proposición, y ofrecía 6 tortas por la mañana y 6 tortas por la tarde. Para mí me llamó la atención esto de que tiene que estar entre cocida y cruda, porque esa es para mí la perfección de una tortilla de harina. Cuando estás haciendo tortillas de harina, no crean que yo me puse a hacerlas completas, ya las venden crudas. La pongo en el comal y a mí me gusta que no quede bien cocida, ni muy cruda, sino entre cocida y cruda. Que cortas la tortilla y se siente bien hecha por fuera, pero por dentro todavía está crudita. Y hay muchos que dicen, guácala, está cruda. Bueno, así es como lo hacían para Dios, ¿eh? Tengo los mismos gustos. Entre cocida y cruda. Ahora, pero esa es la interpretación de una palabra hebrea que según las autoridades de aquel entonces decían, esa es la forma en la que se debe presentar a Dios. Entonces, que nadie me critique que así lo hacían también para Dios. Nadie se atreve a decir, guácala, que estás hablando de cómo se preparaba la ofrenda de Dios. Entonces preparaba la masa en la mañana, partía la mitad, hacía 6 tortas y las ofrecía en la mañana y luego 6 tortas en la tarde. Dice también el versículo 22, este es el estatuto perpetuo del Señor, la ofrenda se quemará completamente, no se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes, todas deberán quemarse por completo. Cuando alguien de la gente del pueblo llevaba una ofrenda de cereal, el sacerdote se la quedaba para comérsela. Pero si el sacerdote la llevaba, nadie se la podía comer. Entonces Dios dijo, yo les doy de mis sacrificios, de mis ofrendas a los sacerdotes. La gente se la llevaba a Dios, no al sacerdote. Y Dios dice, yo le doy a los sacerdotes mis ofrendas. Fíjate cómo es esto, ¿verdad? No es que alguien dijera, bueno, tengo que llevarle esto a los sacerdotes. No es para los sacerdotes. La intención de la persona al presentarla es dársela a Dios. Y luego Dios dice, bueno, como es mía, yo hago con mi ofrenda lo que yo quiero y yo se la doy a los sacerdotes. Pero cuando viene un sacerdote a presentar ofrenda, esa se la queda a Dios y no se la da a nadie y se tiene que consumir. Se tiene que consumir el fuego, nadie se la puede comer. Pero es importante que entendamos el enfoque, ¿verdad? Es algo que tú haces para Dios y luego Dios se lo da a quien Él quiera. Y eso me lleva mucho a pensar, por ejemplo, cuando alguien te regala algo, tú puedes regalárselo a quien quieras o te lo tienes que quedar a fuerza. Para mí fue un dilema mucho tiempo. Entre que, oye, yo te regalé esto y luego veías a otra persona con lo que le regalé, te lo regalé a ti. Ah, sí, pero como ya es mío, yo se lo doy a quien yo quiera. Y yo he visto que ahí hay 2 tipos de personas, los que se ofenden y los que no se ofenden por el que hacen.
Si tú le regalas a alguien algo y ese se lo regala a otra persona, ¿te molesta? Pues depende de qué le regalé y a quién, ¿verdad? Porque si le dices a tu hermano, ten felicidades, unas pantuflas, y él se las regala a quien sea, imagínate que estás quedando con una chava y le llevas un regalo y luego ves a otro con el regalo. ¿Se siente igual? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque cuando le diste algo a la que te gusta y ella lo regala, como que se entiende que no le importa, ¿verdad? No le importó lo que tú hiciste, no le importas tú entonces. Pero Dios dice, de lo que me dan a mí, yo se lo doy a los sacerdotes. Y creo que hay un principio, ¿verdad? Si te regalaron algo, tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras con lo que te regalaron y dárselo a quien tú quieras. Pero a veces nos cuesta entender que nosotros le damos algo a Dios y luego vemos como que Dios bendice a otro o le da eso o otro es beneficiado con lo que tú diste y a veces se siente como una injusticia. ¿Por qué yo lo traje a Dios? Me acuerdo mucho que así se defendían algunos pastores ladrones cuando decíamos, oye, pero ¿por qué se quedas tú con todo el dinero? Y dice, hey, tú se lo diste a Dios y Dios se lo da a quien Él quiera. Y resulta que él decía que Dios se lo había querido dar a él, ¿verdad? Y digo, bueno, sí, Dios se lo puede dar a quien Él quiera, pero en ningún momento la Biblia dice que Dios te lo ha dado a ti, ¿verdad? No, es que a mí me lo reveló el Señor. Pues a mí me reveló que me des entonces la mitad, o cómo le hacemos, ¿verdad? Si a revelaciones nos vamos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo puedes comprobarme que Dios te reveló eso? Entonces es cierto, o sea, si tú le llevas algo a Dios, Dios decide qué hace con eso, ¿verdad? Si tú le regalas algo a alguien, esa persona decide qué hace con eso y no tienes por qué sentirte mal. Pero nadie puede decir que Dios dijo que es para él, ¿verdad? Y lo que tú le das a Dios es para él, porque aunque en aquel entonces aplicaba para los sacerdotes, obviamente hoy en día ninguno de los de acá somos descendientes de Leví. Ninguno. Y no estamos en el templo y no estamos bajo la ley de Moisés como para que traten de aplicarse esto en ellos mismos. Así que no te dejes engañar. Y bueno, eso es con respecto a la ofrenda de cereal. Luego el tercer paso con respecto al sacrificio expiatorio. Levítico 6, 24 al 26. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Y bueno, cuando hablamos del sacrificio expiatorio, en el capítulo 4 vimos que había 4 casos en los que se presentaba, debía presentarse un sacrificio expiatorio. Número 1, por pecado del sacerdote. Número 2, por pecado de la comunidad. Y vimos que el proceso de esos dos era idéntico. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa a toda la comunidad ante Dios. Entonces, si pecaba él o si pecaba la comunidad, se tenía que hacer el mismo sacrificio, el mismo tipo de ofrenda con el mismo proceso. Tenía que tomarse, degollarlo, acumular la sangre, untar algo en el altar y luego entrar al lugar santo y salpicar hacia el lugar santísimo. En ambos casos, pecado del sacerdote, pecado de la comunidad, se seguía ese proceso y luego se especificaba que el animal tenía que consumirse por completo fuera del campamento. Así que si aquí nos dice que en el sacrificio expiatorio el sacerdote lo puede comer, no puede estar hablando de esos dos casos. Tendría que hablar de los últimos dos casos, que era cuando un gobernante pecaba o cuando un miembro del pueblo pecaba. Que ahí el tipo de animal que se ofreciera de menor precio y no se especificaba qué se iba a hacer con el animal. Sí se tenía que retirar toda la grasa y ofrecer en el altar, pero no se decía qué sucedía con el resto del animal. Y cuando estudiamos ese capítulo dijimos, en los primeros dos casos se especifica que se tiene que consumir por completo en el fuego, pero en los otros dos casos no nos dice qué es. ¿Cuál es el proceso a seguir con los restos del animal? Bueno, hasta el capítulo 6 nos revela que es para el sacerdote que hizo el sacrificio. Entonces se refiere a que cuando un gobernante pecaba y llevaba el sacrificio, la grasa era puesta para Dios y el sacerdote que había hecho todo el proceso del sacrificio se podía comer el resto. Dice Levítico 6, 27 al 28.
Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Y está curioso, dices, ¿por qué si tiene que romper la de barro y la de metal nada más la lava? ¿Por qué no puede lavar la de barro? Pero bueno, dice el comentario de Ellicott, tan peculiarmente sagrada era la ofrenda por el pecado, que cuando algo de su sangre salpicaba por casualidad la ropa del sacerdote oficiante o sobre el que traía el sacrificio, o sea, la persona que llevaba la ofrenda tenía que poner la mano sobre la cabeza, confesar su pecado, y luego él tenía que degollarlo, y el sacerdote detenía una vasija para que la sangre cayera en la vasija, ¿verdad? Y luego ya todo el proceso de preparar el animal. Entonces, existía la posibilidad de que al degollarlo, salpicara el que llevó la ofrenda o se salpicara al sacerdote. En el caso de una salpicadura, dice el comentario Ellicott, que cuando algo de su sangre brotaba por casualidad sobre la ropa del sacerdote oficiante sobre el que traía el sacrificio, la mancha que recibía la prenda tenía que ser lavada en la habitación del atrio provista para ese propósito, en el que había un pozo que abastecía de agua al santuario, evitando así que la sangre fuese profanada fuera del lugar santo. ¿Cómo es que se tenía que lavar en un lugar santo? Porque la sangre de ese animal había sido consagrada a Dios. No podía abandonar el lugar santísimo porque se consideraba profana, es decir, perdía el valor que tenía porque era para Dios. Eso debe quedarse en la casa de Dios, en el lugar donde Dios vive. No debía sacarse nada de esa sangre. Entonces, cuando se había una salpicadura, tenía que lavarse en un lugar santo. Ahora, al estar en el atrio, lo que algunos comentarios dicen es que el ser un lugar santo, solamente una persona santa podía tener acceso al agua que se usaba para el santuario. O sea, eran los sacerdotes los que tenían que lavarla. El sacerdote común o sumo sacerdote. Entonces, si yo era un gobernante que llevaba una de estas ofrendas en un sacrificio y me salpicaba, el sacerdote se me iba a quedar con cara de ahora yo voy a tener que lavarla, ¿verdad? O sea, fíjate, ¿verdad? Fíjate las que tengo que lavar, ¿cuántos habrán salpicado? Y el sacerdote tendría que estarla enjuagando y ponerse de acuerdo para regresarle la prenda ya sin sangre, regresársela al que llevó el sacrificio, ¿verdad? O si se manchó él mismo, pues bueno, él va a tener que hacerlo. Pero no sé ¿qué pasa? O sea, si es inmediato, me manchaba y tenía que ir a lavarme si yo fuera sacerdote, o así se acumulaba de todo el día y luego ya iba y le echaba su buena lavada. Lo que sí podemos saber es que si se salpicó, el que la llevaba no se va a quedar todo el día ahí, ¿verdad? No es un lugar para él. Y ahí se tendría que resolver rápido en la situación de él. Pero si te haces las vestiduras sacerdotales y te manchas y te dejas la mancha todo el día, va a ser muy complicado sacar la mancha. Entonces, me parece que tenía que ser en el acto. Te salpicaste, tenías que ir a lavarlo. ¿Cuántas veces sucedería? Quién sabe, me imagino yo que muchas, hasta que aprendieron a hacerlo con mucho cuidado. Pero si el animal se movía, pues era casi inevitable. Dice el versículo 28, además deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que destruir la de barro y la de bronce no? Pues por la naturaleza del material. Dice el comentario de Ellicott, la vasija de barro, debido a su carácter poroso, absorbía algunos de los jugos grasos de la carne que servía en ellos para que lo comieran los sacerdotes. ¿Y cuál sería el problema? Es algo que solo pueden comer los sacerdotes. Entonces, si alguien usaba esa vasija de barro para otros propósitos, podía estar comiendo de lo que solamente los sacerdotes podían comer, porque se quedarían jugos o partes en los poros de la olla de barro. Entonces, era tan estricto que el hecho de que solo el sacerdote podía comerla, que la única manera de evitar que alguien inadvertidamente comiera de lo que había quedado ahí, por lo tanto se pecaría contra el Señor, tenían que destruirla. Dice, la vasija de barro, debido a su carácter poroso, absorbería algunos de los jugos grasos de la carne que servía
en ellos para que la comieran los sacerdotes. Y como los jugos absorbidos no se podían lavar, la losa de barro barata debía romperse. Durante el segundo templo, los fragmentos eran cuidadosamente enterrados en el suelo y se han encontrado grandes acumulaciones de ellos. Con respecto a la vasija de bronce, también dice el comentario de Helicos, al ser un metal sólido, ningún jugo podría hundirse en él. Y la carne consagrada que pudiera adherirse a él se podía quitar fácilmente lavándola. Durante el segundo templo se fregaba con agua caliente y se enjuagaba con agua fría. Luego Levítico 6, 29 al 30. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Ese sacrificio se consumirá en el fuego. Entonces veamos la primera parte. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Dice el comentario de Helicos, no solo participaba el sacerdote oficiante, cuya gratificación era la carne de la ofrenda por el pecado. No nada más, también sus hijos varones, sino que también podía invitar a comer a otros sacerdotes y a sus hijos. Nos dice, el que lo está haciendo, el que hace el sacrificio, él es el que se queda con la carne, ¿verdad? Él es el que la va a comer. Pero cuando dice que todo varón la puede comer, entonces se podía invitar a quien quiera, mientras sea hombre. ¿Por qué? ¿Por qué mientras sean hombres? ¿Por qué no las mujeres? Suena machista, ¿no? De que, oye, vamos a tener una carnita, y dice la señora, ¿yo puedo ir? Dios dijo que solo los hombres. Bueno, ¿me traes algo que quede? Tampoco. No podías comerte nada. Y si le rasco a la olla, no, la olla la quebramos. Nadie puede comer. ¿Por qué? La Biblia no lo especifica. No hay ningún comentario que lo especifique. Pero pues podemos entender algunas razones, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban trabajando todo el día en esto? Los hombres. ¿Qué función tenían las mujeres en todo el sistema sacrificial? Ninguno. Uno de los argumentos más simples es decirle, el obrero es digno de su salario. Así de simple. Eran los varones quienes hacían todo ese trabajo, todo este esfuerzo, todo este cuidado, y Dios dice, esto es para los varones. No es machismo, ¿verdad? Es simple. El mismo principio del obrero tiene derecho a su salario, ¿verdad? Es un beneficio que tiene el sacerdote por el trabajo que hace para Dios. Ahora, cuando dice el versículo 30, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario, este sacrificio se consumirá en el fuego. Esto confirma lo que les comentaba, que de los 4 sacrificios, el de sacerdote y la comunidad, la sangre era llevada al lugar santo y salpicaba hacia el lugar santísimo. Y esos son específicamente los que se mencionan aquí. Ese sacrificio no lo pueden comer los sacerdotes. Por lo tanto, solo comían cuando pecaba un gobernante o cuando pecaba alguien del pueblo. La pregunta es, ¿cada cuándo tenían este tipo de ofrendas? Pues siempre. La gente siempre peca. Siempre estarían presentándolas. Siempre estaban comiendo. Y dices, oye, pues qué padre, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando siempre comes lo mismo? Y esperen, también tengo la ofrenda de cereal. Entonces, de perdido yo tengo la carne y las tostaditas, ¿verdad? El pan. Pero nada más, eso es lo que estás consumiendo constantemente. Y más adelante vamos a ver cómo reaccionan los israelitas cuando se fastidian de lo mismo y cómo tientan a Dios. Pero una cosa más con respecto a esto. Solo los varones sacerdotes podían comer y dentro, ¿verdad? Dentro del atrio, en un lugar santo. Esta práctica también es mencionada en la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos 13, versículo 10 al 14. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó.
pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿Te acuerdas qué pasaba? Mencioné, ¿qué pasaba cuando un sacerdote comía algo santo fuera del lugar santo? Azotes, 40 menos 1. Era una vergüenza ser azotado, habías desobedecido a Dios. Ahora surge la pregunta, si nosotros, como dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote y nosotros somos, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, ¿por qué ellos comen ahí y nosotros no? Dice, bueno, no te enfoques en por qué ellos están comiendo ahí, nosotros estamos en un pacto mejor. Eso apuntaba a lo que iba a ser Cristo. El animal que se sacrificaba tenía que ser llevado fuera del campamento y que ahí se consumiera. Es exactamente lo que pasó con Jesús. Lo mataron fuera del campamento. Y ahí quedó, ¿verdad? Y fue sepultado ahí cerca, no dentro del campamento. Y lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es, no los veas como si ellos tuvieran un privilegio. Ellos no tienen derecho a comer de lo que nosotros, Dios, nos ha provisto. Entonces se está poniendo en comparación. Dios dijo, de las ofrendas que me dan, yo se las doy a los levitas, ¿verdad? Según el pacto en Moisés. Pero ahora que hay un nuevo sacerdocio, del cual Cristo es sumo sacerdote, y nosotros somos llamados como sacerdotes de Él, estamos en un pacto mucho mejor, porque nuestro pacto, por gracia, no está condicionado a la obediencia como el de ellos. Entonces, los cristianos de aquel entonces, cuando veían que los sacerdotes gozaban de ese privilegio, ¿verdad?, de comer de lo que Dios había dado para ellos, una provisión especial, podían sentirse menos. Pero dice el apóstol, bueno, quien lo haya escrito, ellos no tienen derecho a comer del nuestro. Jesús murió fuera. Tú quieres ir allá adentro, pero no te preocupes por ir adentro. Sal junto con Jesús. Vamos a llevar la deshonra que Él llevó. ¿Por qué? Porque para los judíos, si realmente estás siendo sacerdote de Dios, no tienes un templo, no tienes un lugar especial, no hay una provisión especial para ti. Es vergonzoso que te atrevas a asegurar que tú realmente eres sacerdote de Dios cuando los sacerdotes están en el templo oficiando los sacrificios y comiendo la parte que Dios les asignó. Entonces, como que era una especie de comparación, ¿verdad? Y menosprecio hacia los cristianos que aseguran tener el verdadero sacerdocio, porque el de Aarón pasa, se termina por cuanto el pacto queda invalidado. Y es lo que enseña incluso el apóstol Pablo, ¿verdad? Queda invalidado porque hay un pacto mejor. Entonces, salgamos afuera, dice, a la deshonra que Él llevó. Les está diciendo, ¿verdad? No te dejes menospreciar, o sea, ellos se sienten muy especiales porque están ahí, pero nosotros estamos en un pacto mucho mejor. Y así como Cristo murió deshonrosamente fuera del campamento, los israelitas que creían en Cristo eran vistos como gente sin honra, ¿verdad? Despreciados por sus, digamos, compatriotas, como decía el apóstol Pablo. No te preocupes, Cristo fue avergonzado allá afuera. Nosotros hagamos lo mismo. No estés peleando por esas cosas, no estés tratando de tener algo como lo que ellos tienen. Jesús es el verdadero sacrificio. Y si lo comparas, nuestro sacerdocio, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el sacerdocio que recibimos? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer como sacerdotes? ¿En cuál sacerdocio? Sin comparar los beneficios, solamente con la demanda de trabajo. ¿Dónde prefieres estar? ¿Oficiando constantemente, rutinariamente, todo lo que estamos viendo que los sacerdotes tenían que hacer bajo la ley de Moisés? ¿O el sacerdocio que hemos recibido, que se resume en dos cosas? Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no se requiere ningún ritual, ninguna restricción específica de en la mañana, en la tarde, con vasija, sin vasija, con altar, comes o no comes. Pablo después dice que nadie te juzgue sobre comidas o bebidas o días de reposo. Todo eso ya quedó atrás, ¿verdad? El sacerdocio que nosotros recibimos es mucho mejor. Y por eso es realmente asombroso que haya cristianos que quieren volver a las cosas del antiguo pacto. Y se sienten importantes porque hacen las cosas del antiguo pacto, ¿verdad? Y hasta ven como menosprecios y dices, no, es que tú no estás volviendo a tus raíces hebreas. Dices, por favor, nomás lee la Biblia, ¿verdad? Al mínimo la carta a los hebreos.
Y es más que suficiente para entender que no tenemos ninguna razón para tratar de volver al pacto en Moisés. El pacto que tenemos es mucho mejor. Somos adoptados como hijos, declarados justos, hemos recibido la justicia que era de Cristo, somos coherederos, reinaremos sobre la tierra. Nada de eso estaba prometido a los sacerdotes en la ley de Moisés. Así que ninguno de nosotros esté echándole ojos al antiguo pacto como si fuese algo valioso o más importante que lo que tenemos. Lo que tenemos es infinitamente mayor. Y bueno, con eso nos acabamos el capítulo 6 y terminamos por hoy la primera parte de leyes para los sacerdotes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. (40-1) los azotes por desobedecer. No fue algo que Dios especificara, ¿verdad? Eso era una manera de control humano, ¿verdad? Ellos mismos pusieron sus reglas para asegurarse que nadie tomara a la ligera el comer algo consagrado a Dios fuera de los lugares permitidos. Pero, obviamente, aunque no haya un castigo puesto o especificado por Dios, era un pecado grave que uno de los sacerdotes desobedeciera a Dios. Y me parece que ese es el enfoque que debemos de tomar, que aunque tenemos un pacto mucho mejor, en ninguna manera Dios ha bajado su exigencia. De hecho, como lo hemos estudiado, a quien más se le da, más se le demanda. Y si a ellos se les pedían cosas rigurosas, que a nosotros no, en ninguna manera eso significa que la vara, por así decirlo, es más baja para nosotros, o que Dios se convirtió en un Señor más tolerable para con nosotros. Nosotros no somos el factor a considerar. No se nos demanda nada de eso, nada de esos rituales de pureza, porque recibimos la justicia de Cristo. Dios nos ve como si fuésemos Cristo, como si fuésemos perfectos, sin mancha, obedientes en todo. Y nos ama y se complace a nosotros precisamente por eso mismo, porque estamos en Cristo. Pero eso en ninguna manera es una excusa para relajar nuestra santidad y vivir como queramos, o pensar que no es tan serio, que no es tan importante. Es infinitamente más importante nuestro servicio a Dios que el que tenían ellos. A nosotros se nos ha dado nueva vida, ¿verdad? Fuimos regenerados. A ellos no, salvo que según la elección soberana de Dios, algunos de ellos hayan sido regenerados. Ser sacerdote era simplemente por cuestión de herencia, de quién eran tus ancestros. En nuestro caso no. Fuimos elegidos, predestinados, como asegura Efesios capítulo 1. Y Dios preparó el día y la hora exactos en el que ibas a nacer de nuevo, para que seas de Él, para que le sirvas a Él. Y se te ha dado mucho más que a ellos. Por consecuencia, tenemos mucha más responsabilidad. Entonces, que ninguno de nosotros tome la ligera. Cuando vemos lo riguroso en la ley de Moisés, no significa que para nosotros es más relajado. El nivel de exigencia a nosotros no es en cuanto a rituales, sino en cuanto a santidad. En cuanto a buscar a Dios, Él galardona a los que le buscan. Tiene que ver con avanzar. Como dice la carta a los Hebreos, no cometamos el error de como aquellos que debiendo ser ya maestros aún son como niños. Lo que implica que tenemos responsabilidad de aprender, responsabilidad de estudiar, de escudriñar. A ellos no les ponían esa responsabilidad. Entonces, no nos confundamos, sí estamos en un mejor pacto, pero al mismo tiempo eso demanda más de nosotros. Pero no en el sentido de rituales ni de prácticas rigurosas, sino de ser cada vez más como Jesús, de dar el ejemplo correcto, de hacer las cosas buenas que sabemos hacer y apartarnos de aquellas que sabemos que no debemos hacer. De no usar por excusa que, como no estamos en la ley de Moisés, entonces tenemos carta abierta para pecar, como algunos piensan que enseñamos. Por supuesto que no. Jesús dijo que el árbol lo conoces por sus frutos. El buen árbol no da fruto malo. El mal árbol no da fruto bueno. Si tú eres de Dios, tiene que haber evidencia de fruto bueno. Tiene que haber al menos un buen fruto. Eso no se identifica, pero esos buenos frutos no son cosas que guardamos para nosotros. Son cosas que los demás perciben, que hace que los demás se beneficien.
el dar buenos frutos, las buenas obras, no es algo que nos bendice a nosotros. Nos bendice el hecho de hacerlo, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos con Dios, pero bendice a nuestro prójimo. Si te fijas, los israelitas están centrados en ellos y solo ellos y ciertos los hombres, y nosotros nos dijo Jesús, vayan a las naciones, id por todo el mundo. Un enfoque completamente diferente, una responsabilidad completamente diferente. Estamos en un pacto infinitamente mejor, pero también es mucha mayor la responsabilidad. Así que hagamos este ejercicio, veamos lo riguroso que se le pedía a los sacerdotes y entendamos cómo Dios expresa su santidad, cómo Él demanda que las cosas se hagan como Él ha dicho. Y esas demandas no se han relajado para con nosotros. Se nos exige santidad, se nos exige poner en práctica lo que aprendemos. Pero como estamos bajo la gracia, nuestra salvación no está condicionada. Y gracias a Dios por eso, si no, ¿quién podría permanecer en pie delante de Él, verdad? Nosotros podremos estar en pie delante de Él, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. No tenemos que entrar como esos sacerdotes ofreciendo un sacrificio por nosotros. Ya se ofreció ese sacrificio, una sola vez y para siempre. Tenemos entrada directo al lugar santísimo y no al lecho de manos, como solamente el sumo sacerdote podía hacer, sino en el reino celestial. Así que tenemos mucho que agradecer y al mismo tiempo mucha responsabilidad. Y vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por tus misericordias, porque cada vez entendemos más la gracia que nos has dado. En nuestra ignorancia pensábamos que simplemente nos habías librado de nuestros pecados. Pensábamos que simplemente nos habías dado una vida nueva y estábamos contentos y agradecidos, pero conforme pasa el tiempo, entendemos cada vez más las enormes riquezas celestiales, la profunda sabiduría en el plan que trazaste desde antes de la fundación del mundo, de prácticamente, Señor, la vida eterna que nos has dado desde el momento en que fuimos elegidos. Tantas cosas por aprender, tantas cosas por entender, Señor, que nuestra mente aquí tan limitada nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero te rogamos, Señor, que lo que aprendemos cuando comparamos el sistema en la ley de Moisés con el pacto en la gracia, nos puede ayudar a entender, Señor, cuán grandes son los tesoros que nos has dado. No estoy hablando de cosas materiales, sino de verdaderos tesoros celestiales que ningún hombre podría alcanzar bajo ninguna circunstancia. Y tú nos los has dado gratuitamente para gloria de tu nombre. Por eso te rogamos que, conforme estamos estudiando tu palabra, produzcas cada vez más en nosotros un espíritu agradecido, un espíritu en nosotros de humildad, que no nos engrandezcamos a nosotros mismos o que nos llenemos de soberbia porque estamos en un pacto mejor, sino que nos lleve a una mayor humildad y a una mayor comprensión de lo bajo que somos y de lo mucho que nos has dado. Padre, te rogamos que nos permitas conocerte cada vez más por medio de tu palabra y que cada vez más podamos entender el sumo sacerdocio que tenemos en Cristo Jesús. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si hay preguntas ya, vamos a destinar 15 minutos para responderlas. Ahorita aparece en pantalla el código QR para que se agreguen al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo, puedes escribir en Facebook, comentarios de Facebook o de YouTube, y lo que escribas ahí se canaliza al grupo. Voy a responder preguntas que tienen que ver con el tema. Si no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final y si hay tiempo, la respondemos de ser posible. Empiezo a leer la primera. Dice Brian Zúñiga: ¿por qué en la Eucaristía los católicos hablan de que el pan y el vino en este momento de la ceremonia dicen que literalmente es el cuerpo de Cristo lo que se están comiendo? ¿Se podría tomar como canibalismo? No propiamente, es que la doctrina de la transubstanciación es un dogma, o sea, algo que tienen que creer solamente porque así es la doctrina. No se puede cuestionar. Digamos que esa hostia
se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, pero se sigue viendo como hostia, se comporta como hostia y sabe a hostia. Y el vino sigue viéndose como vino, huele a vino, sabe a vino, pero es la sangre. Y dicen, es un enorme misterio. Pero ellos están completamente seguros que al quebrarla, están quebrando el cuerpo de Cristo nuevamente. Y la verdad, puesto que para nada proviene de la Escritura, yo pienso que simplemente es su imaginación, ¿verdad? Por eso yo no lo califico como canibalismo. Es su imaginación. Están convencidos de que aunque no hay ninguna evidencia en que eso es literalmente el cuerpo y la carne, aún así lo creen. Y no es el proceso bíblico, no es la enseñanza bíblica que podemos encontrar en la Escritura, ¿verdad? Me parece que al entender cómo ellos afirman algo sin siquiera tener una base bíblica, ni siquiera una comprobación material, puesto que aseguran que es un misterio en la materia, no aplicaría como canibalismo. Pero si fuese real, realmente, pues sí están llevando a un extremo lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, ¿verdad? Este es mi cuerpo, ¿verdad? Y tienen que comerlo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá parte conmigo. Y creo que lo están llevando a un extremo no saludable. Siguiente, Lex Arpo, desde antes de la ley de Dios aceptaba sacrificios como los de Abel, Abraham, etc. ¿Existe alguna prohibición bíblica para que en la actualidad se ofrezca algún sacrificio por fuego a Dios? Claro, porque lo que nos enseña el apóstol Pablo es que todo ese sistema sacrificial, aún antes de la ley de Moisés, apuntaba a lo que sucedería con Cristo. De manera que si tú haces a un lado la gracia y la demostración de lo que los sacrificios apuntaban y tratas de agradar a Dios con elementos que Él ya no recibe, que ya no le interesan porque ya se cumplió lo que esos sacrificios apuntaban, estás despreciando la gracia. Estás haciendo a un lado el pacto de la gracia para tratar de agradar a Dios por obras, que ofrecer sacrificio es una obra que agradaba a Dios en ese sentido. Entonces, no vas a encontrar un versículo que diga está prohibido que ofrezca sacrificios, pero lo deduces de distintas doctrinas, del apóstol Pablo, de Santiago, de la carta a los Hebreos, que no tenemos por qué estar repitiendo símbolos que ya tienen pleno cumplimiento cuando Cristo habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta y padeció y resucitó, ¿verdad? Así que no es una restricción explícita, pero está implícita. Siguiente, y no dice el nombre de la persona, dice, podemos ver relación con Cristo en la situación de la limpieza por la sangre, cuando salpicaban en el sacerdote o el que iba a ofrecer el sacrificio. A ver, va de nuevo, porque no entendí. Podemos ver relación con Cristo en la situación de la limpieza por la sangre, cuando salpicaban el sacerdote o el que iba a ofrecer el sacrificio. O sea, que el hecho de ir a lavar la prenda tuviera que ver con Cristo. Yo no lo veo directamente. Y aunque algunos pueden encontrar relación, yo las evito. Ya le he dicho en varias veces, a menos que haya una relación claramente comprobable en la Escritura, algo que claramente apunte a Cristo, lo aceptamos. Pero si decimos, no, es que, por ejemplo, aquí, lavar la prenda implica que Cristo nos limpia, ya no hay ningún elemento para concluirlo, ¿verdad? Como también vi algunos comentarios que dicen que la ofrenda de cereal representa a Cristo porque los frutos que le presentaban a Dios eran buenos y todos los frutos de Cristo eran buenos y por eso apunta a Cristo. Y dije, no me convence. No le encuentro una relación bíblica directa, ¿verdad? Digo, respeto a quien diga, no, sí es que los frutos representan a la obediencia, porque estás obedeciendo a Dios cuando los llevas y entonces Cristo tuvo puros frutos de obediencia. Bueno, quizás, pero yo no lo veo en la Escritura, ¿verdad? Y cuando ya hay que darle muchas vueltas al asunto y maromas para conectarlo, me parece que ya nos desviamos, ¿verdad? No es... Sí, la Escritura dice que todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, habla de Cristo, pero tampoco hay que exagerar poniéndole cosas a la Escritura que la misma Escritura no confirma. Y ya, es todo, ¿verdad? ¿Me brinqué dos? Ah, caray.
Ok, sí, aquí está Blanca Solórzano. Pastor, ¿cómo es posible que Caifás, que era el sumo sacerdote, y los fariseos que servían en el templo, en los sacrificios expiatorios, ellos no caían muertos por sus pecados y el mismo Jesús los llamaba hipócritas? Vivían en pecado y seguían pecando. ¿Acaso durante el tiempo de Jesús no tenía efecto, pero aún Jesús no había sido glorificado? Mira, el sistema sacrificial no limpia de pecado a nadie, absolutamente a nadie. Por eso, dice el autor de la carta a los Hebreos, se tienen que estar ofreciendo sacrificios todos los días. Si realmente los limpiaran de pecado, no tendrías por qué seguir ofreciendo sacrificios. Así que el sistema sacrificial era algo que apuntaba a la necesidad de un sustituto que muera en tu lugar para que la ira de Dios no te consuma. Y es un recordatorio constante cada que tenías que poner las manos sobre el animal y confesar tu pecado y acabar con la vida del animal. Ese era el punto del sistema sacrificial, mostrar la necesidad de un sustituto. Entonces, cuando hombres pecadores, como todos los que hubiera ahí en el tiempo de la ley de Moisés, incluso los sumos sacerdotes, hacen este tipo de obediencia, recordemos que están bajo un pacto, ¿verdad? Y que Dios es paciente y misericordioso, lento para la ira, dice la Escritura, grande en misericordia. Que muchas personas, aunque abusaron, por ejemplo, cuando lleguemos al libro de los jueces, cuando veamos a los hijos de Samuel, personas encargadas en el sacerdocio que abusaban, Dios se reserva el derecho de cuándo administrar justicia. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, a algunos les permite seguir acumulando castigo para el día de la ira, o como en el caso de Faraón, para que Dios muestre su poder y su gloria en la situación que él haya decidido hacerlo. Entonces, si los sacerdotes como Caifás y todos ellos que realmente eran pecadores como cualquier otro ser humano, no porque fueran sumos sacerdotes los hacía diferentes, eran como tan pecador como cualquier ser humano, es porque ellos no eran consumidos, por la misma razón que alguien que no era sacerdote no era consumido cuando pecaba, ¿verdad? Dios se reserva el derecho de cuándo aplicar la justicia. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a ver en el futuro, me refiero, no que no lo conozcamos ahorita, es que en el juicio del gran trono blanco es cuando Dios va a darle justicia a todos aquellos que no la recibieron en la vida o en vida. Muchos de los que pecamos no recibimos nuestro merecido. Los hijos de Dios, porque Cristo ya pagó. Los que no son de Dios, porque Dios tiene planes con la maldad que ellos están cometiendo para llevar a cabo su santa voluntad. Entonces no tenemos por qué deducir que si alguien es sumo sacerdote y peca debería de morir al ofrecer un sacrificio de forma incorrecta o algo, porque no nada más ahí pecaba en cualquier lugar y Dios no le quita la vida al pecador cuando peca, si no, no habría nadie sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, recuerda, el sistema sacrificial apuntaba a Cristo, en realidad no hay algo que nos limpie o que limpiara a las personas al hacerlo. Simplemente Dios pasaba por alto los pecados hasta que llegara el día en que Cristo pagara. Y la siguiente era de Juan Villarreal, ¿verdad? Buenas noches, he escuchado a judíos mesiánicos decir que cumplen la ley porque Jesús dijo que no vino a derogar la ley, sino para cumplirla. ¿A qué se refería este cumplimiento? Mira, acuérdate que la Escritura nos enseña que fuimos declarados justos en un contexto legal, ¿verdad? Las palabras que se utilizan en el griego hablan de un contexto legal, ser declarado justo y que hemos recibido gratuitamente la justicia. La pregunta es, ¿la justicia de quién? ¿De quién es la justicia que recibimos? De Cristo. Cristo no nada más tenía que morir y resucitar, morir por nuestros pecados y resucitar para ser el primero de lo que seremos nosotros, sino que también tenía que vivir una vida perfecta y sin mancha, para que Dios considerara nuestra deuda saldada al derramar la ira sobre Cristo, pero aunque hayamos pagado toda la deuda, nuestra naturaleza pecaminosa no puede estar delante de Dios. Así que el problema no se resolvía simplemente saldando la deuda, se nos tenía que dar una nueva naturaleza y proviene de nuestro representante, Jesús encarnado. Entonces Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para que su justicia fuese puesta a nuestra cuenta, para que nosotros podamos estar ante Dios. Él murió para pagar nuestra deuda y vivió perfectamente para regalarnos su justicia. Así como en Adán todos heredamos la naturaleza pecaminosa, Jesús es el nuevo Adán.
Si nacemos de Él, tenemos la misma naturaleza de Él, como al nacer de Adán tenemos la misma naturaleza de Adán. Entonces, esto es importante porque cuando Jesús dijo, no vine a derogar la ley, sino a cumplirla, está refiriendo a la vida en perfecta obediencia a la ley. Jesús vino a cumplir la ley perfectamente porque esa es la justicia que nosotros necesitábamos para poder estar ante Cristo. Entonces, si te fijas, estos mesiánicos están cometiendo un serio error de interpretación al concluir que tienen que servir la ley porque Jesús en ningún momento derogó la ley, sino que la cumplió. Son temas totalmente ajenos entre sí, ¿verdad? No hay nada en ese pasaje que indique que nosotros tenemos que ir a la ley de Moisés. Además de todas las exhortaciones claras bíblicas de que no tenemos por qué regresar allá. Y Jesús está hablando de que Él venía a cumplirla, porque Él tenía que tener una vida perfecta para que nosotros pudiéramos estar ante el Padre. Así que la conclusión a la que ellos llegan es simplemente un error de interpretación. Siguiente. Antonio Fara, entendemos que Dios es el que ordena a los sacerdotes en el pueblo y el sacerdote oficiaba los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué sería lo correcto? ¿El sacerdote representa al pueblo delante de Dios o el sacerdote representa a Dios delante del pueblo? O ambas. Y si en la actualidad aplica de la misma manera con los ancianos y pastores. Ambas. El pueblo es representado ante Dios con el sacerdote y luego cuando el sacerdote comunica al pueblo representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote estaba haciendo ambas funciones, pero si te fijas, ese sacerdocio apuntaba a Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y luego cuando dices, si en la actualidad aplica de la misma manera a los ancianos y pastores, no, porque Cristo es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Él es el camino, es el único medio por el que llegamos. Nosotros somos los asalariados, los que hemos recibido un cargo de parte de Él. Nosotros, o a los ancianos se les debe obediencia, sí y solo sí, ellos están solicitando lo que Cristo solicita a la iglesia. Cuando un anciano da una instrucción bíblica, se le debe obediencia al anciano por la instrucción bíblica, no al anciano por lo que es. En ese sentido podríamos decir, se parece, pero los ancianos no estamos intercediendo por el pueblo, ni representamos al pueblo. Entonces, nosotros al tener la postura congregacionalista, estamos a cargo de una congregación, de un rebaño definido y tomamos decisiones. Vimos que la autoridad está no nada más en los ancianos, sino también en la asamblea y que en ciertas condiciones tienen que llegar a un acuerdo para que se considere que Dios ha manifestado su voluntad. Y no es lo que sucedía con los sacerdotes, ¿verdad? Es un sistema totalmente diferente. Estamos a cargo los ancianos hoy en día de cuidar el rebaño como asalariados y no era la función del sacerdote de representar al pueblo. Nuestro representante es Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Somos parte de su cuerpo. No somos un ente que trata de imitarlo o apuntar hacia lo que Él hizo, sino que estamos en Él y Él es el que dirige todo. Así que son sistemas totalmente diferentes. ¿Y son todas? No, llegó otra, ¿verdad? Dice Linda Serena, ¿y el cereal no será representativo del pan? No, porque aparte había pan, los panes de la propiciación, que eran 12 y que tenían que estar constantemente delante del Señor y se tenían que estar renovando. Solo los sacerdotes podían comerlos. Esta ofrenda de cereal, recuerda la palabra minká, es una forma de mostrar, es un regalo que implica reconocer la superioridad. Cuando tú le das del fruto de la tierra, estás reconociendo al que da los frutos, ¿verdad? Acuérdate que están en un pacto por obras. Si ellos obedecen, iban a recibir bendición. La tierra sería fructífera si ellos obedecían. Cuando presentan una ofrenda de frutos a Dios, tiene que ver con los granos, ya procesados para que el sacerdote los coma. Bueno, estás hablando de la gratitud por lo que Él te ha dado. Es una ofrenda donde reconoces a Dios como tu proveedor. Y el propósito de los panes era totalmente diferente. Era una memoria de las tribus de Israel. Así que no entiendo cómo conectas la ofrenda de cereal con el pan, pero no le veo la conexión. Es todo, entonces se nos acabó el tiempo de las preguntas. Avisos, personas que nos visiten por primera vez. Jorge Guzmán, ¿está Jorge entre nosotros todavía? ¿Puede ponerse de pie, por favor? Queremos ver quién es. Un aplauso a Jorge. Bienvenido. Puedes tomar tu lugar. Estamos a tus órdenes en lo que podamos servirte.
Avisos, personas que pagarán la playera, a favor de acercarse con Nelly en recepción. Ya llegó el tiempo de pagar, ¿verdad? Para apuntarse es bien fácil. Ahora hay que pagar. Recuerda que si por alguna razón no alcanzaste a hacer el pedido en esta semana pasada, se puede hacer todavía, ¿verdad? Dijimos que se iban a entregar en varias semanas, entonces, aunque todos hubieran hecho el pedido, no se iba a poder entregar en una sola semana por la carga de trabajo. Todavía hay oportunidad, la próxima semana te puedes registrar, pero creo que ahora sí va a ser la última. Aunque si hay alguno que diga es que no alcancé el lugar ni en las 2 reuniones y no pude ir, pues a lo mejor damos chance a una tercera. Pero vamos a ver cómo se comporta. Recuerden que este próximo domingo es el aniversario, ¿verdad? Y también les comento que hicimos un ajuste. Nos sentamos, los ancianos, y nos pusimos a ver cómo podemos optimizar el lugar y reevaluamos nuestro cálculo de la capacidad del auditorio. El cálculo que teníamos nosotros anteriormente lo estábamos basando en la máxima capacidad que llegamos a tener en un evento de AP. Ahora, como hemos estado aplicando el distanciamiento y todo, nos damos cuenta que es más de lo que nosotros habíamos usado como referencia del evento con mayor gente que habíamos tenido. De hecho, no es totalmente correcto usar esa referencia, pero es lo único que teníamos. Al ver cómo hemos distribuido las sillas y la capacidad que hay, pudimos hacer un cálculo mucho más cercano. Eso implica que se aumenta la cantidad de personas. De hecho, la semana pasada, algunos se dieron cuenta que se incrementaron. El sábado amanecieron más lugares de los que había. Y me extrañó que nadie dijera nada. ¿Por qué aparecieron más lugares? Porque hicimos un ajuste en el cálculo. De manera que no estamos rebasando de ninguna forma lo que la ley ha dicho. Simplemente nos acercamos mejor al número. Y todavía queda un margen, pero ya es arriesgado rebasarlo, arriesgado por motivo de conciencia, ¿verdad? De estar con la mente tranquila con respecto a que estamos haciendo lo correcto y que no estamos tratando de ir más allá de lo que sabemos que es el límite. Pero también la semana pasada se incrementó el aforo en distintos rubros, en distintos giros. Es posible que, esperemos en Dios, que en esta semana, puesto que los números dicen que sigue a la baja, es posible que abran el aforo para las iglesias. Si es así, les informo, los que antes cabíamos aquí a la capacidad del 70%, ahora son los que caben al 50%. Y cuando habíamos llegado al 70%, ya era la capacidad máxima. Aunque dijeran, ya subió el 80%, ya no podíamos meter más lugares por el distanciamiento. Pero entonces, si se abre el 50%, como sucedió con otros giros, regresaríamos a como cuando estábamos al 70%, o sea, va a caber un número más grande de personas. Y habría esperanza de que todos puedan venirse al aniversario. ¿Cómo le vamos a hacer con el pastel? No sabemos. Así que porque el pastel se tiene que pedir con anticipación. Ya está pedido y se hizo con el cálculo de los que habían. Si se incrementa, pues no sé, hacemos pelea por pastel o muerte súbita. A ver a quién le toca pastel, o pastel lo de menos. El punto es que lleguemos a estar aquí todos juntos. Entonces estemos al pendiente. El gobierno da la instrucción oficial los jueves, ¿verdad? Jueves por la tarde. Si el jueves por la tarde ves que se incrementó, manda rápido un mensaje rol plantado por si no lo hemos visto, para hacer el ajuste y que el viernes esté el aforo incrementado. Bueno, les recuerdo también por último las ventas y las ofrendas para mantener este lugar funcionando. Es todo, muchas gracias por venir, descansen, cuídense y si quieren nos vemos el domingo del aniversario.